Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Pues ponemos las cámaras. Buenos días. Los problemas por acá con mi internet. Espero que no se corte la comunicación. Tuve una clase con otros chicos, bueno, con los chicos de quinto también que les doy una materia y bueno, tuve unos problemas por ahí con la conexión. Así que si se me corta, me esperan unos minutitos que se reconecte ya. Bien, vamos a continuar entonces para no perder mucho tiempo. Y nos habíamos quedado el día de ayer, bueno, ya hablando sobre el tema de conductores aislantes y bueno, nos faltaba ver la parte de carga inducida. Nos habíamos quedado por acá en ese experimento, ¿no? Que habíamos visto cómo podía transmitir cargas, ¿sí? A través de conductores y cómo yo puedo aislar cargas a través de los aislantes, ¿no? Eso vimos el día de ayer y nos faltaba esta parte de aquí, ¿no? Lo que es la carga por inducción. Entonces, ¿alguien tal vez que me pueda comentar sobre esto? ¿Qué quiere decir la carga de inducción? ¿Qué se refiere? Cuando existe un exceso de cargas. Andrea, Cuando existe un exceso de cargas. cuando existe un exceso de cargas. O cuando se da, cuando un cuerpo cargado le da a otro objeto su diferente carga. Por ejemplo, si le da un objeto con carga negativa, le da otro objeto neta, con carga neta, le da protones. Ya. Sí, sí, justamente al hablar de cargas hablamos de eso, ¿no? Cargar un cuerpo. Entonces, habíamos visto algunas formas de cargar el cuerpo. Uno, el primerito que vimos en la clase, bueno, en la primera clase fue por frotamiento, ¿no? Esa es la primera forma de cargarlo. La otra forma, la que vimos el día de ayer, que fue a través de un conductor, ¿sí? Transferir con un conductor la carga. Ahora, esta parte de carga inducida sería otra forma, sí, otra forma de cargar, como dice Andrea, o de ceder electrones a un cuerpo, o de eliminar, digamos, o quitarle, digamos, electrones. Pero, ¿cómo funciona este método, Andrea? ¿Cómo funciona, o cómo yo le doy carga al cuerpo a través de la inducción? O alguien que... Bueno, en el libro que estaba leyendo, decía un ejemplo de la esfera y la varilla tenía carga negativa. Y esas no se tocaban, o sea, se acercaban apenas. Y entonces ahí le cedía sus protones, la carga positiva. Lo sentía. ¿Ya? ¿Qué más? Sí, justo. Sí, inducción justamente es eso, ¿no? Que induce algo. Justamente lo que dice Andrea es correcto, ¿no? No lo toca. O sea, no hay un contacto físico entre los cuerpos, ¿no? Simplemente es por un acercamiento. Eso quiere decir inducción. Inducir algo, ¿no? A ver. Déjame ver. Andrea, su apellido se me fue. Yepes. ¿Ya? ¿Alguien más? Se refería a las cargas inducidas a que un material con una carga ya determinada, que puede ser, por ejemplo, carga negativa, al acercarlo a un material con carga neutra, hace que los electrones con carga, como el material tiene carga negativa, así que atrae a las cargas positivas hacia un costado, sin que haya contacto físico, mientras que las cargas positivas o que del mismo signo se alejan de este. Normalmente también ponía un ejemplo de que como la Tierra está cargada negativamente, se hace a través de carga ¿cómo se llama? Por toque, no me acuerdo el nombre bien, pero conectan a Tierra para eliminarse, para que deshacerse de las cargas positivas. En este caso, y que el material otra vez quede cargado únicamente negativamente. Era una forma de que los materiales pasen de su carga neutra a una carga que nosotros escojamos, es decir, en este caso la negativa. Correcto. Correcto, Patricio, gracias. Bueno, aquí Patricio introdujo un término muy importante que es la tierra.
la tierra. Entonces, bueno, esa era una de las partes justamente de la tarea. Así que déjenme ver referente a esto lo que han consultado ustedes. Es uno de los, creo que de los conceptos más importantes que se tiene dentro de la electricidad. A ver, Marilyn Alvarado. Gente. Marilyn, coméntenos lo que usted consultó acerca de la tierra, conexión a tierra. ¿A qué se refiere esto? Sobre la conexión a tierra. Ya. La conexión a tierra es un sistema que asegura que ante cualquier falla de aislamiento, las partes metálicas de todo el equipo eléctrico descarguen la corriente eléctrica a tierra sin afectar al usuario que entre en contacto con el aparato eléctrico, evitando así que sufran una descarga eléctrica. El funcionamiento consiste en proporcionar un camino de baja resistencia a una corriente eléctrica no deseada o anormal. Esto serviría para que en caso de un cortocircuito o dispersión de voltaje inadecuado, la corriente se dirija a un punto que no afecte a los aparatos ni las personas que lo manipulan. ¿Cómo funciona una conexión a tierra? Es a través de un tercer cable o alambre incorporado en los enchufles y cables eléctricos. Este cable intermedio recibe el nombre de tercer conductor, el cual representa la protección contra un choque o descarga eléctrica, que debe estar presente en todo aparato, extensión o instalación eléctrica. Ya. Ya, pero a ver, ¿y físicamente cómo es? O sea, yo quiero conectar algo a tierra, voy a la ferretería y le digo, deme 2 tierras. ¿Cómo es la conexión? ¿En dónde va? ¿En qué parte del circuito? Digamos, en una construcción que cuando ponemos las varillas antes de construir, sería la varilla de cobre, que es el punto que conecta con el suelo y va enterrado en la tierra. Y el cobre tiene la propiedad de conducir la corriente eléctrica con mayor facilidad a la tierra. Por esa razón se utiliza una varilla o barra de este material que en gran proporción desviará las cargas eléctricas. Gracias, Mari. Está bien. A ver, ¿qué más? Johnny Armijos. Hola. Johnny, coméntenos sobre lo que usted consultó de las conexiones a tierra. Ya. La conexión a tierra se puede definir como una instalación de cables para la protección de todos los cables Todos los cables que de la puesta a tierra están unidos directamente a una pica o electrodo que este está clavado directamente en el terreno, con el fin de que si existe una fuga de corriente eléctrica, esta se derive al terreno y no cause graves daños. El objetivo principal del sistema de conexión a tierra es el control de corrientes indeseables, las fallas de descarga electrostática, el ruido de alta frecuencia, etc. También investigué sobre qué se conectaba una conexión de tierra, que se podía conectar las instalaciones de pararrayos, los enchufes eléctricos, la instalación de antenas colectivas de TV y FM, las instalaciones de todas las tuberías metálicas y elementos metálicos importantes, estructuras metálicas, soportes de hormigón y armaduras de muros, aparatos eléctricos como carcasas metálicas, deben conectarse a la puesta de tierra a través de los enchufes de local o vivienda. Ya.
Ahora, en su caso, en el caso de sistemas informáticos, ¿qué equipos yo podría conectar a tierra y cómo los conectaría? Se deben conectar mediante unos cables que van directamente al terreno a través de un electrodo para que no se produzca ningún error con la electricidad. Ya, Puede ser, digamos, ya de un extremo ¿qué? iría a la varilla tierra, ¿no es cierto? Y del otro extremo, De un extremo, digamos, el enchufe de donde de la corriente eléctrica, del enchufe, ¿ya? del cual voy a sacar, digamos, que va a una computadora el enchufe. Solo el enchufe, ¿podría yo aterrizar la computadora en sí? A la computadora. O digamos un sistema informático, un servidor, un router, un switch. ¿Puedo protegerlo? Sí, ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Cómo funciona eso? con Perdón. el router. Pues evitando que se produzca una descarga grande dentro del circuito. Ya. A ver, este es Johnny, ¿no? Gracias. Mm. A ver. Vamos primero, bueno, en una clase posterior vamos a adentrarnos un poquito sobre el tema de tierra, porque es un poco extenso esta parte de aquí de la tierra, pero bueno, vamos a verlo de forma general el día de hoy. Bueno, primero que nada, la tierra, hay diferentes tipos de tierra. Hay el tierra-tierra que se llama, o tierra en tierra, que es justamente el que nos mencionaba Marilyn, que nos decía que, bueno, tenía yo una construcción, ¿no es cierto? Y yo enterraba una varilla de cobre en el suelo, en el terreno. Bueno, esto es hay de diferentes distancias, digamos, ¿no? Diferentes longitudes. Bien, entonces decía Marilyn, y aquí, bueno, se conecta una cierta abrazadera y viene con un cable, por lo general un cable desnudo, y esto viene, digamos, al sistema donde yo voy a instalar. Está un micrófono abierto, me parece. Por favor, me ayuden cerrando. Sí, entonces esto viene ya y yo puedo, bueno, como decía Marilyn, como decía el compañero que habló, puedo yo conectar esto a un enchufe, puedo conectar yo a carcasas de equipos, al medidor, a diferentes dispositivos que yo quiero proteger básicamente. Entonces, primero que nada, esto es un sistema de protección de electricidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay alguna falla en un electrodoméstico y existe una sobrecarga, como decía Marilyn, ¿qué va a suceder? Esa sobrecarga, por lo general, por ejemplo, en una lavadora, ¿sí? Existe una sobrecarga, entonces los equipos en sí están diseñados para que esas sobrecargas vayan al chasis, o sea, internamente, digamos, en una placa electrónica. Y esa tierra, digamos, que ya no es tierra en tierra, eso se llama en cambio tierra de referencia, o tierra de, bueno, pongámosle, tierra de referencia, que no es nada más que el potencial más bajo dentro de un sistema. Ya vamos a ver cuando hablemos de la parte de voltaje lo que es el potencial. Bueno, pero esta es la tierra de referencia. Este es de la tarjeta impresa, ¿no? Y esta tierra de referencia la conectan por lo general los fabricantes al chasis. Y esta en cambio se llama tierra de chasis. Tierra de chasis. Entonces hay diferentes tipos de nomenclaturas. Por ejemplo, la tierra en chasis tiene esta nomenclatura.
La tierra de referencia tiene esta nomenclatura. Y la tierra en tierra tiene la misma nomenclatura. Por eso a veces causa confusión. La tierra en tierra y la tierra de referencia. Entonces hay estos tres símbolos para representar la tierra. Dentro de un esquema electrónico, un diagrama eléctrico. ¿Sí? Los diagramas eléctricos son más o menos como los planos de las casas de los arquitectos, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, qué sé yo, una fuente de poder. Se conecta a una resistencia, es un símbolo. Esto de pronto un capacitor, a un inductor. Este es un esquema, ¿no? De un circuito eléctrico. Y aquí, digamos, va la tierra. Así más o menos son los circuitos eléctricos, que lo vamos a ver también. Pero bueno, en otras palabras, la tierra en sí es un sistema de protección. Nos vamos a quedar primero con esta parte. ¿Sí? Por otra parte, ¿por qué es un sistema de protección? Miren, aquí como ustedes ven, cuando hay un problema con esa tarjeta, ese exceso de electrones, esas cargas, van hacia el chasis. Entonces, si el chasis no está conectado a tierra, si alguien, digamos, viene una persona y toca esta máquina, él está haciendo de alguna forma tierra. ¿Por qué? Porque está pisando el suelo. ¿Sí? Entonces, la electricidad puede pasar por aquí, ¿no? Y puede aquí producirle daño a esta persona. Por eso es que esta tierra en chasis lo que se hace es conectarla a la tierra en tierra. Entonces, si hay alguna descarga aquí, alguna falla, se va a descargar hacia la varilla. ¿Keila? ¿Tienen alguna duda? Sí, una consulta, disculpe. Sobre lo que dijo ahorita, que cuando nosotros tocamos la parte de arriba de la lavadora, ¿por qué ocurre que si nosotros tenemos la conexión a tierra, por qué ocurre que se va, la electricidad pasa por nuestro cuerpo, también pasa por el conductor? ¿Por qué nuestro cuerpo también es un buen conductor? Pero cuando tenemos esos problemas. Ya. A ver, sí. Bueno, eso ya creo que lo responderemos cuando analicemos los circuitos. Bueno, voy a adelantarme un poquito. Hay un parámetro que es la resistividad, que se representa así, ¿no? Bueno, ya lo vimos también en el sistema internacional, y su medida de Ohm. Lo que me representa eso es cuánto oposición tiene un cierto elemento al flujo de la corriente eléctrica. Entonces, mientras más resistencia tenga, más se va a oponer al flujo de electrones, es decir, va a conducir menos electrones. ¿Sí? Cuando tenga menor resistencia, va a conducir de mejor forma. Entonces, ¿qué sucede? Hay lo que se llama, bueno, seguramente ustedes vieron en el colegio, lo que son las configuraciones en paralelo. Por ejemplo, yo aquí tengo una fuente de poder. Digamos que esta es la fuente que usted dice, ¿no? Que está generando la electricidad. ¿Sí? Aquí yo tengo una resistencia que puede ser una carga, ¿no? La lavadora. Y aquí, digamos, viene una persona y toca esto. Entonces, la persona también tiene una cierta resistencia. Nuestro cuerpo va a estar conformado por materia orgánica, bueno, por agua en su mayor parte. Y bueno, y varios elementos. Es un conductor, nuestro cuerpo. Tiene una cierta conductividad. Es relativa. No siempre es igual. Depende de muchos factores. Depende de la cantidad de agua que tengamos en el cuerpo. De algunos factores en realidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona, bueno, les va a sonar un poco chistoso, pero cuando una persona, por ejemplo, está chuchaqui, o sea, está con resaca, es mucho mejor conductor. Entonces, cuidado si se pegan los tragos y luego van a trabajar con electricidad, no hacerlo. Sí, entonces, bueno, son factores que afectan al cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo, en este caso, miren, este vendría a ser como la persona, ¿no? Tiene una resistencia de la persona, una resistencia de la persona. Y acá yo tengo la resistencia de la lavadora. Entonces, si yo toco esto, ¿qué va a suceder? La electricidad siempre busca el camino más fácil para circular. Por ejemplo, si esta resistencia, voy a ponerles un ejemplo, es de 1 megaohmio, ¿sí? Estamos hablando de 1000 ohmios. Y esta resistencia es solamente de 10 ohmios. Entonces, la mayor parte de esta corriente que sale por aquí, o sea, esta corriente se va a dividir en dos secciones. En esta sección y en esta sección. Esa es la ley de Kirchhoff, ¿me acuerdan? ¿No? Si recordarán. Entonces, se divide, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta corriente total que sale de aquí, esta corriente total es igual
a la corriente de la sección 1, que sería, digamos, esta sección de aquí, más la corriente de la sección 2, que sería esta sección de acá, ¿no? Y 2. Entonces, como les digo, según la ley de Ohm, y bueno, y leyes que ya vamos a ver luego, la corriente siempre trata de ir por el camino más fácil, ¿sí? Entonces, en este caso, el camino más fácil es la resistencia más pequeña. Entonces, como mi resistencia en este caso es de 20 ohmios, entonces la corriente va a circular por aquí. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este caso en la lavadora. Yo tengo aquí una carga, estoy haciendo como que una carga paralela al tocar, ¿sí? Porque miren, esta de aquí, ustedes ven la fuente está conectada a tierra, ¿sí? Entonces, ustedes al tocar, obviamente están haciendo tierra y puede haber una descarga. Ahora, como les digo, depende de los factores, depende de la conductividad que ustedes tengan. Por ejemplo, si ustedes están descalzos, sin zapatos, obviamente van a tener una descarga mucho más grande, porque van a tener menos resistencia. Mientras menos resistencia tengan, que es en cambio la ley de Ohm. Dice que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia. Entonces, más resistencia tengan, va a haber menos corriente. Mientras menos resistencia tengan, va a haber más corriente. Entonces, si ustedes están descalzos, pueden tener una descarga muy grande. En cambio, si ustedes están con zapatos grandes, tipo botín, va a tener mayor resistencia. Entonces, digamos, va a haber un mayor aislamiento contra la tierra. Entonces va a haber de pronto una descarga pequeña o inclusive ni siquiera va a haber una descarga porque están aislados del suelo. Ahora, en el peor escenario, digamos que estén ustedes descalzos y encima estén mojados, acaban de salir de la ducha. Pues van a tener más posibilidad porque van a ser mejores conductores. Entonces, obviamente, van a tener una descarga mucho más fuerte, ¿sí? Por eso, justamente de esto es lo que se desprenden los EPPs. No sé si han escuchado que los usan en diferentes industrias, en la parte de empresas, que son los equipos de protección personal. ¿Sí? Es dentro de la parte de lo que es seguridad industrial. Entonces, los que trabajan, por ejemplo, con electricidad, ustedes habrán visto en la empresa eléctrica, usan un calzado, ¿no es cierto? Un cierto botín, que tienen una suela con alta resistividad de tipo goma, ¿sí? Usan guantes, ¿qué más? Cascos, bueno, para proteger de pronto de alguna caída de alguna herramienta, pero en sí, digamos, hay diferentes equipos de protección para diferentes áreas. Entonces, seguramente habrán visto ustedes, ¿no? Las personas que trabajan en la empresa eléctrica, por ejemplo, tienen sus equipos de protección. Entonces, justamente este calzado les aísla de la tierra y son menos propensos a conducir. Igual los guantes, ¿no? Sí. Entonces, por eso es importante utilizar los equipos de protección. Como ustedes habrán visto, bueno, en redes sociales últimamente se ha hecho famoso un ingeniero que baila, no sé si han visto. Es el típico, digamos, equipos de protección que se utiliza. Déjenme ver si es que les muestro para que ustedes vean. Miren, aquí tengo, por ejemplo, equipos de protección. Bueno, aquí inclusive hay lo que son arneses. Miren lo que es, bueno, calzado dieléctrico, botas dieléctricas, bueno, un protector facial, un overall, guantes de lana o guantes de caucho, ¿no? Dependiendo de dónde se vaya a trabajar. Bueno, por ahí más o menos es la cosa. No sé si es la pregunta que hizo el compañero, pero bueno, volviendo al tema. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nosotros las descargas las conectamos a una cierta varilla? Porque la Tierra tiene una propiedad. La Tierra es el conductor más grande que tenemos en todo el planeta, ¿sí? Entonces es un gran receptor de electrones y también un gran donador de cargas, ¿sí? Entonces es por eso. Bueno, cuando lo veamos ya en mayor profundidad la Tierra, vamos a analizar estos temas. Pero bueno, les hago un adelanto. Es más, bueno, depende también, depende de muchos factores. Déjenme ver si les escribo por acá.
Depende de muchos factores. Por ejemplo, ustedes sinceramente podrían ir y conectar, dicen, bueno, voy a proteger mi casa o voy a proteger mi centro de cómputo, así que voy a instalar una varilla y listo, está protegido. No necesariamente, porque aquí tienen que haber unos ciertos parámetros de resistencia, ¿sí? Tiene que haber un cierto voltaje entre la fase y el neutro, en este caso, o entre la tierra. Entonces, no siempre, solamente con enterrar una varilla ya tengo protegido un sistema. Tengo que medir, para eso existen unos equipos de medición que me permiten a mí chequear, ¿no? Si este sistema está adecuado. Entonces, ¿de qué depende que esté adecuado o no esté adecuado? Depende del tipo de suelo. Si es que es arcilla, si es que es humus, bueno, depende, ¿no? Entonces, justamente para eso se hacen estudios del tipo de suelo. Es más complejo de lo que parece, ¿sí? Justamente para sistemas mucho más complejos, ¿no? Si yo quiero proteger un edificio, si quiero proteger, por ejemplo, con un pararrayos, necesito tener un buen sistema tierra. Porque si yo tengo un mal sistema, en vez de protegerme, me va a hacer daño. ¿Sí? Entonces, si yo tengo aquí por ejemplo, un terreno que no es tan bueno, lo que se hace es cavar el hueco y suelen ponerle un cierto material. Me parece que es polvo químico. Entonces, mejora, digamos, las características de conducción del suelo al añadir eso. O también lo que se hace es un mallado, es decir, agregar más varillas, agregar, por decirles, unas 3 varillas en el suelo y estas interconectarlas. Ese es un mallado. Puede ser 3, puede ser 4, ¿sí? Entonces se va dando de esta manera una mejor operación de este sistema de tierra. Bueno, este es un tema súper extenso en realidad, pero bueno, es para que ustedes más o menos tengan la idea. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema acá de la inducción, lo que decían los compañeros, justamente, ¿qué sucede? Yo tengo inicialmente una esfera que está sin carga, está neutra. Si yo le acerco una varilla negativa, no la estoy tocando físicamente, solamente le estoy acercando. Pero como está neutra, ¿qué va a suceder? Estas cargas negativas van a traer parte, digamos, de las cargas positivas más cercanas hacia la varilla, ¿sí? Porque justamente se atraen los polos diferentes. Y acá, en cambio, los negativos, como se repelen, van a tratar de alejarse, ¿no? Se van a tratar de acumular en el extremo derecho, ¿sí? O sea, lo que está haciendo esta varilla al acercarse, al inducir, es separar, es reordenar las cargas, que inicialmente estaban neutras, ahora las va a separar, positivas del lado izquierdo y negativas del lado derecho. Es lo que está haciendo, ¿no? En esta parte de inducción. Entonces, a continuación, ¿qué sucede? Miren, en esta parte que estaban las cargas negativas, se ha hecho una conexión a tierra. Miren, ¿sí? Con una varilla y esto viene a tierra. Como les digo, la tierra en este caso absorbe esas exceso de cargas, ¿sí? O cargas acumuladas. Todo esto de aquí se va a descargar a tierra. ¿Y qué va a suceder? Luego de eso, desconecto a la tierra, ¿sí? Y al desconectar la tierra, miren, me quedó solamente las cargas positivas, las negativas ya se fueron a tierra, ¿sí? Luego de eso yo simplemente quito la varilla que estaba haciendo inducción y miren, y se quedó cargado positivamente. Miren, no he tenido que yo frotar, no he tenido yo que tocar el dispositivo, ¿sí? Es más, la varilla quedó cargada, ¿no? O sea, con la misma carga inicial, ¿sí? Pero yo no creé, digamos, energía, no es que creé cargas, sino que simplemente lo que hice fue transformarlas. Estas cargas que estaban aquí, acumuladas del lado derecho, fueron hacia tierra, ¿sí? Y por eso se quedó cargada positivamente. ¿Sí? ¿Alguna duda, tal vez? Sí, disculpe, cuando la carga negativa va a la Tierra es porque la Tierra tiene una carga neutra, por eso es lo que se hace la conducción hacia la Tierra. A ver, la Tierra, como les decía, es un gran aceptador de cargas. O sea, por eso justamente se lo utiliza para protección. Si yo tengo exceso de cargas y yo tengo una conexión a tierra, todo ese exceso de cargas va a ir hacia tierra. Es como que absorbe todo lo que son cargas. Por eso justamente también se lo utiliza en los pararrayos. Entonces, tienen un pararrayos, que también es parte de la consulta que hicieron ustedes. Esto viene, bueno, Profe, de un edificio.
Ese pararrayos viene y se conecta a una varilla a tierra. Entonces, ¿qué pasa? En las nubes existe un exceso de cargas, ¿no? Entonces, cuando cae un rayo, trata de irse, en este caso, como les decía, la electricidad trata de irse por el camino más corto. Entonces, justamente el pararrayos hace eso. Hace la resistencia mucho más pequeña para que el pararrayos caiga justamente en el pararrayos y no caiga, por ejemplo, acá y dañe el edificio. Justamente para eso es que el pararrayos sirve, ¿no? Para proteger de las descargas atmosféricas. ¿Sí? Entonces, por lo pronto quedemos ahí, que la Tierra es un gran aceptador de cargas. ¿Sí? ¿Alguien me estaba preguntando algo? Una señorita parece que escuché. No, es que yo quería decirle lo mismo, que las nubes de tormenta poseen carga negativas y por inducción electrostática la Tierra presenta carga positiva, por lo que el conducto del pararrayos, como va conectado a la Tierra, también presenta carga positiva y por el efecto de punta, por eso es un mejor conductor del pararrayos hacia la Tierra. Eso era. Sí, gracias. Bueno, ya en algún ratito también hemos de topar el tema del pararrayos. A ver, Karen. No encuentro Karen. Gonzaga, ¿no? Gracias. Bien, entonces eso es en cuanto a la parte de inducción. Viviana. Ese ingeniero, yo tengo una pregunta A ver. sobre ese experimento. Ujú. ¿Y cómo haríamos? O sea, ¿es posible hacer lo contrario? Por ejemplo, que cargar la esfera que quede con una carga negativa. ¿Qué creen? ¿Alguien? Así Yo- solo sería de transformar la varilla que tenga una carga positiva, como se le vio en los otros ejemplos, que Ujú. cuando sería solo eso y ocurriría lo mismo, pasaría la carga, la varilla que está con carga positiva, pasaría a un lado el negativo y al otro lado el positivo, y después, como hay un exceso, un déficit, perdón, de cargas positivas, iría para la Tierra y solo quedarían las cargas negativas, como se muestra en el ejemplo, sería así. Ujú. Pero es que las cargas positivas sí pueden salir. Bueno, hablábamos que un cuerpo no se carga positivamente, digamos, porque adquiere protones, sino más bien se carga positivamente cuando pierde electrones. En este caso, en este ejemplo, perdió electrones, ¿no es cierto? Pero si el cuerpo, en cambio, gana electrones, es decir, jala de la Tierra, en cambio, en ese caso, va a quedar cargado negativamente. Y lo vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo? Lo vamos a ver justamente en una aplicación. Déjame ver, si es que ya toca esto. Bueno, me voy a adelantar un poquito justamente para contestar la pregunta de la compañera. Miren, en este caso, la Tierra está jalando los electrones, ¿no es cierto? Entonces, en la mayoría de los casos sucede eso, ¿sí? Y bueno, y aquí viene otro concepto que es la parte de la convención del flujo de corriente. ¿Sí? Entonces, a ver, en realidad la corriente eléctrica es el flujo de electrones, ¿sí? Pero hay una convención eléctrica que en cambio es el flujo de protones, más bien. O bueno, en realidad los protones no es que se mueven, sino que son los huecos que van dejando los electrones. Bueno, estos temitas ya lo hemos de ir viendo más adelante y los van entendiendo mejor. Inclusive cuando veamos la parte de semiconductores, van a entender mejor lo que es la parte de huecos y lo que es la parte de lo que es la parte de electrones, ¿sí? Pero a mi criterio, solo podría yo descargar lo que son los electrones hacia tierra. Es más, aquí vemos, déjenme ver qué les decía. Miren, aquí tengo una aplicación práctica de esto. Es utilizado, ¿no? Esto dentro de lo que es el pintado electrostático, algunas empresas justamente que hacen estos talleres de pintura, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Miren, yo tengo una puerta, por ejemplo, de un vehículo, ¿no? La quiero pintar. Entonces, yo tengo aquí en este caso la pintura que está cargada
negativamente. ¿Sí? Está cargada negativamente con ciertos iones, ¿no? Entonces, al momento en que toca, digamos, con la puerta, al estar esto conectado a tierra, obviamente, digamos, todos estos electrones que son rechazados por la pintura son descargados a tierra. ¿Sí? Entonces va a quedar, digamos, la puerta cargada positivamente. ¿Y qué pasa aquí? Como yo tengo aquí una fuerza de atracción, que también ya lo vamos a ver, ¿qué hora es? Tenemos que verla también. Uy, van a ser las 11. Justamente existe una fuerza de atracción aquí, ¿no? En estos dos cargas que son de polos opuestos, y esto está dado por la ley de Coulomb. ¿Sí? Bueno, ya lo vamos a ver en qué consiste la ley de Coulomb, pero aquí existe una atracción. Entonces, al atraerse, digamos, los protones de la puerta y los electrones que están en la pintura, obviamente aquí la pintura es, digamos que está aislada, entonces va a haber simplemente como que una atracción, es como que yo tengo una fuerza que jala, ¿no? Que jala la pintura hacia la puerta, ¿sí? Y eso provoca justamente de que la pintura quede mejor adherida, evitando, por ejemplo, que queden burbujas o que queden ciertas imperfecciones, ¿no? Entonces se pega de mejor forma la pintura contra la puerta. Entonces, esa es una de las aplicaciones que tengo en este caso, ¿sí? Pero en este caso sí, son los electrones los que van hacia tierra. Y tenemos, bueno, para avanzar un poquito con este tema, ¿hasta aquí tenemos clases hoy? A ver. 11:30. 11:30, uy. A ver, entonces avancemos un poquito más rápido esta parte para no centrarnos por acá. Ya, esta parte de aquí, miren, ¿qué pasa en cambio cuando yo acerco un cuerpo cargado con un aislante? Sí, sucede un fenómeno que justamente es de atracción. Es justamente lo que les comentaba la clase pasada de lo que sucede cuando ustedes frotan de pronto una peinilla o un esfero en su cabeza y atraen papelitos, ¿sí? O plásticos, ¿no? Entonces, claro, ustedes cargan, la peinilla puede estar cargada positivamente o negativamente, pero en este caso los papelitos están neutros, o sea, no tienen ninguna carga. Entonces, ¿cómo es que se pegan? ¿Cómo es que los atrae? Bueno, aquí justamente es lo que se denomina, bueno, en este caso tengo yo una interacción de la siguiente manera. Veamos aquí la gráfica. Mira, yo tengo aquí la peinilla con las cargas negativas. En este caso el papelito está neutro, ¿no? Pero al igual que la esfera en el ejemplo anterior, estas cargas negativas hacen atraer, digamos, en parte lo que son eh, las cargas positivas o hacen, digamos, que se desplacen más cerca de la peinilla lo que son las cargas positivas. Y en cambio las cargas negativas es como que las rechazan, ¿no? Las hace más hacia la izquierda. Entonces, como esto está mucho más cerca, las cargas positivas de las negativas, va a existir una fuerza, en este caso de atracción, que es una fuerza de igual magnitud, pero de signos diferentes, ¿no? Son diferentes sentidos. Recuerden que la fuerza es un vector. Entonces yo tengo aquí dos fuerzas iguales, pero de signo contrario. Entonces, justamente aquí, por esa fuerza de atracción que existe, digamos que la fuerza de atracción entre positivo y negativo es mucho más grande que la fuerza de repulsión entre negativo y negativo, porque estas las aleja. Entonces, por eso es que sucede que los papelitos se pegan, ¿sí? Igual sucede, ¿no? Si estuviera cargado positivamente, sucede el mismo fenómeno. Bueno, esto de aquí sucede justamente porque en este caso los papelitos son pequeños, ¿sí? Es que puedo yo atraerlos. Obviamente yo no puedo atraer, digamos, un objeto mucho más grande, porque ahí intervienen otras fuerzas. Por ejemplo, ustedes recordarán el peso. El peso también era una fuerza. Entonces, es, digamos, la fuerza que ejerce el planeta hacia el centro, ¿no? Hacia el centro del planeta sobre los objetos, a través de la gravedad. Entonces, si yo tengo un objeto, obviamente, una fuerza mucho más grande, que es la de atracción de la Tierra, no voy a poderla superar con una fuerza de atracción, en este caso, una fuerza eléctrica. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso es que este fenómeno sucede justamente para elementos pequeñitos, ¿no? Y livianos. Ustedes ven que el papel es livianito. Bueno, bueno, aquí les dejo igual las diapositivas para que ustedes las chequen. Eso con respecto a esta primera parte, y me gustaría escucharles sobre la ley de Coulomb. ¿Qué me pueden comentar sobre la ley de Coulomb? La ley de Coulomb se encarga de
de enseñarnos acerca sobre la ley de atracción. Y esto es un postulado que fue cimentado por quien se llamaba Charles Coulomb, si no me equivoco. Lo fundamental que él sostenía es que las cargas positivas se repelen y las cargas opuestas se atraen. Uh-huh. ¿Y cómo hizo esto él? ¿Cómo dedujo todo este fenómeno? Él empleó un experimento con, ¿qué era? No recuerdo específicamente lo que era, pero con eso logró demostrar su postulado. Ya. Y a ver, déjame un segundito, estoy buscando por acá las diapositivas. ¿Cuál es su nombre? Peralta Leonardo. Peralta Leonardo. Ya está en modo viernes, creo, por ahí. ¿Puedo decir el experimento que hizo Coulomb? A ver. A ver, el experimento que hizo Coulomb fue una balanza, a la cual la llamaron la balanza de Coulomb. En esta balanza de tipo Forción es muy sensible y delicada, que puede usarse para investigar la fuerza eléctrica entre objetos cargados. Es una esfera conductiva que se monta sobre un soporte y se suspende, contrabalanceándose, de un hilo de torsión muy delgado. Y por otra parte, una esfera idéntica se monta sobre un ensamblaje deslizable, tal que puede variarse la distancia con respecto a la esfera suspendida. Ya, pero ahora con sus palabras. Palabras es un experimento de una balanza donde se pone en la primera una esfera con carga positiva y la otra con negativa. Y se va balanceando. Y ahí es la ley de atracción y repulsión. Ya. A ver, veámoslo. Dime un segundito por acá. Verán, antes de olvidarme, tenemos que hacer unos grupos, ¿sí? De trabajo para hacer los trabajos de laboratorio y lo que son exposiciones también que, bueno, les voy a mostrar ya el día de mañana algunos temas para la siguiente semana para que ustedes se expongan. Así que vamos a hacer grupos, no sé cuántos son, creo que son 32 en total, ¿no? Vamos a tratar de hacer 6 grupos. Sería de 5 personas. Bueno, seguramente hay 2 grupos que van a quedar de 7 personas. Entonces, hagamos más bien de 5 personas. Serían 6 grupos de 5 personas y como somos 32, 33 quedarían 3 grupos con una persona extra. Sí, armemos grupos de 5, ¿ya? Grupos de 5 y las personas que faltan los agregamos luego, ¿ya? Eso les dejo ahí a su criterio para que ustedes se organicen. Y el día de mañana les doy entonces los temas, ¿ya? Preparar esa parte de los temas. Mañana entonces me dan los grupos, ¿sí? No sé si me puede alguien pasar al grupo de WhatsApp, el consolidado. ¿Ya tienen presidente? Tal vez, del curso. Sí, pero el secretario que se encargue de eso. ¿Quién es el secretario? La compañera me parece que... Yo. Marilyn, me parece. Ya, ¿y el presidente quién es? Yo. ¿Quién? Yo, Andrea. Andrea.
Ya. Marilyn, entonces le pasan a Marilyn, por favor, los integrantes del grupo y luego Marilyn, por favor, me remite el consolidado al grupo del WhatsApp para yo poder agregar los grupos al EVA. Ya, entonces, a ver, ley de Coulomb. Bueno, la ley de Coulomb, primero que nada, como decía el compañero, bueno, viene del nombre justamente de este científico Charles Agustín de Coulomb. Estamos hablando del siglo XVII, más o menos, ¿no? Él nació en 1736, falleció en 1806, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII. Más o menos este experimento se dio a raíz del año 1784, más o menos. Estamos hablando de algunos años atrás, ¿no? Entonces, mira, aquí tenemos una segunda fecha importante, ¿no? Primero hablábamos, ¿se acuerdan del primer experimento que era del ámbar, aportar ámbar, que justamente venía de ámbar de electrón, que era la palabra griega, ¿no? Para usar el ámbar. Estamos hablando, ahí hablábamos de 600, me parece que era 600 años antes de Cristo, o 300, no recuerdo, me parece que era 600. 600, ¿no? 600 años antes de Cristo. Miren, luego de eso, hablamos ya a raíz de 1784, que ya alguien, digamos, introdujo esta parte de medir, ya digamos, cuánto equivale una carga eléctrica o digamos, este fenómeno de las fuerzas, ¿no? De repulsión y de atracción, ¿sí? Entonces, para esto, como decía, bueno, hizo una experimentación y usó un cierto instrumento que, bueno, él lo denominó como balanza de torsión, justamente este de aquí. Entonces, miren, tiene aquí una parte, una carga, ¿sí? Bueno, tiene una masa que es cargada a través de este dispositivo, una cierta carga. Y acá, bueno, tiene unas dos cargas que están cargadas positivamente. Sí, entonces, bueno, en este caso, al tener yo aquí una carga negativa y una carga positiva, obviamente iba a haber una fuerza de repulsión, ¿cierto? Entonces, esta masa de aquí, cargada positivamente, se iba a alejar, ¿no? Y aquí tenía, bueno, como que una pequeña fibra de torsión, ¿sí? Que al momento, digamos, de moverse esta carga, iba a moverse, ¿no? Esta pequeña fibra de torsión, ¿sí? Es decir, la fuerza eléctrica que se producía aquí de repulsión era proporcional, digamos, a una cierta fuerza elástica, en este caso de la fibra de torsión, ¿no? Entonces él encontró, digamos, esa equivalencia, ¿no? Entre la fuerza eléctrica, o bueno, en este caso, electrostática, y la fuerza, digamos, elástica que se generaba dentro de la fibra de torsión. Y aquí, bueno, está una escala donde él podía medir, ¿no? O sea, él le dio valores ya a la fuerza, o sea, él midió la fuerza de repulsión, en este caso, que se generaban por cargas, ¿no? Entonces, bueno, por esta experimentación que él hizo, y bueno, al tomar varios datos, él pudo encontrar justamente lo que es la fuerza, ¿no? Entonces vamos a hablar de la fuerza, ¿sí? Y él encontró que era directamente proporcional, en este caso, al producto de las dos cargas, que era justamente lo que hablábamos la primera clase, ¿no? Entonces, ¿qué hablábamos, no? Tenemos una carga 1, una carga 2, ¿sí? Y también se dio cuenta de que esto dependía, bueno, la fuerza era inversamente proporcional, en cambio, al cuadrado de su distancia, ¿sí? La distancia que separaba estas cargas de aquí, ¿no? Bueno, adicional a eso, aquí, bueno, interviene una constante que se llama bueno, es una constante de proporcionalidad, y bueno, cuyo valor es un valor numérico que depende, bueno, del sistema que nosotros utilicemos. Entonces vamos a utilizar el sistema internacional. Entonces aquí es importante el momento en que ustedes resuelvan los ejercicios, por una parte, la nomenclatura. Ya vimos, ¿no es cierto?, lo que son los prefijos, lo que es la notación de ingeniería, notación científica. Es importante que, primero que nada, utilicen los prefijos. Segundo, utilicen las unidades del sistema internacional. Entonces recordemos, ¿cuál es la unidad del sistema internacional de la carga eléctrica? El Coulomb. Coulombs. ¿No? ¿De la distancia? El metro. Metro. El metro. Ya, entonces esta constante, ¿cuál sería la unidad de la constante? Sobre el metro. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces, obviamente, al multiplicar yo, en este caso, si yo multiplico la constante, Newton metro cuadrado,
sobre Coulomb al cuadrado. Lo multiplico por, en este caso, mira, estoy multiplicando Coulomb por Coulomb. Tengo Coulomb al cuadrado. Y aquí, distancia al cuadrado, también tendría metros al cuadrado. Entonces esto se simplifica, ¿no? Y me quedaría Newton, que es la unidad del Sistema Internacional de la Fuerza. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí estamos. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Coulomb? Bueno, literalmente nos dice lo siguiente. Dice que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, que es justamente lo que hablábamos, ¿no? Esta es la ecuación que les he comentado. La constante. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale esta constante de aquí? 9 por 10 a la novena. 9 por 10 a la novena. ¿Sí? Bueno, esta constante se desprende, bueno, lo podemos generalizar aún más. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cómo lo podemos desprender esta constante. Pero bueno, antes de eso, veamos el siguiente análisis. Yo tengo en este caso, miren, inicialmente dos cargas puntuales cargadas positivamente. ¿Sí? Existe en este caso una fuerza de repulsión, por eso es que miren, estos vectores de fuerza están en forma opuesta, ¿no? Es decir, aquí estos dos se van a salir, digamos, disparados, cada quien por un lado, ¿no? Este por acá, este por acá. ¿Sí? Por la carga que existe, ¿no? Y obviamente por el inverso del cuadrado de su distancia. ¿Sí? Entonces, miren, aquí existe, si yo denoto de la siguiente forma, esta es la carga 1 y esta es la carga 2. Entonces, esta fuerza de aquí va a ser la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Por eso es que se pone fuerza 2 sobre 1. Que sería igual a la fuerza de la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Son dos magnitudes iguales, sería así, ¿no? Fuerza 2 es igual a la fuerza 1, pero con signo contrario. ¿Sí? Tienen dos direcciones diferentes. Eso en el caso de que yo tengo cargas puntuales del mismo signo. Cuando yo tengo cargas puntuales de diferente signo, en cambio, miren, aquí existe una atracción. Entonces, estas dos fuerzas igual, ¿sí? Vienen a ser iguales, ¿sí? Y igualmente de signo contrario, ¿no? En este sentido y en este sentido de acá. ¿Sí? Entonces, miren, aquí yo tengo lo que es la ley de Coulomb. Bien, pues veamos la constante, es lo que decían los compañeros. ¿Sí? Estamos hablando, bueno, exactamente es 9.988 por 10 a la novena, la unidad que hablábamos, ¿no es cierto? Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces, redondeando esto, estamos hablando de 9 por 10 a la novena, ¿no? Newton, metro cuadrado, Coulomb al cuadrado. ¿Sí? Ahora yo también puedo representar esta constante a través de la velocidad de la luz. ¿Ustedes recuerdan la velocidad de la luz? Estamos hablando alrededor de 3 por 10 a la octava metros por segundo. Entonces yo también puedo representarla a esta constante como 10 a la menos 7 por el cuadrado de la velocidad de la luz, ¿no? Que es una constante universal. Bien, pero aquí sucede algo interesante. Esta constante de aquí, esta constante K, de forma general se desprende de lo siguiente. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. No sé si ustedes sabían eso. O sea, esto es igual a 9 por 10 a la novena. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, pi ya saben, ¿no? Es una constante. 3.1415, etcétera, ¿no? Un número irracional. Y tengo aquí una constante epsilon sub 0. Entonces, ¿qué es esto de epsilon sub 0? Es la permeabilidad eléctrica. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? Es la permeabilidad que hay entre el medio. Supongamos que hay la permeabilidad entre el aire y sobre lo que hay la permeabilidad entre el agua. Pues se mide en epsilon. ¿Ya? Pero ¿y en este caso qué es? ¿Permitividad de qué? Eléctrica del vacío. Exacto. Del vacío. Gracias. Así de- Sí, entonces tiene un valor. Miren, aquí el epsilon sub 0 en este caso tiene un valor que es de 8.854 por 10 a la menos 12. Es la permitividad del medio en el vacío. ¿Sí? Entonces, miren, si ven que esta constante K va a depender
del medio en el que se encuentran las cargas. En este caso general, que es esta fórmula, o esta constante, estamos hablando de el vacío. Entonces, ustedes se han puesto a pensar en qué otros medios existen cargas, sobre qué otros materiales pueden existir cargas. Bueno. Así que no se estén tocando, podría ser entre conductores y con un aislante, con un núcleo de aislante o algo por el estilo. Ya, perfecto. ¿En dónde? ¿En dónde se ha visto eso? Una aplicación. Conductores con aislante podría ser tal vez en un transistor sin que tenga cargas en sí, no tenga carga en la pata del centro, a los costados tiene cargas. Bueno. De los transistores tipo PNP. Sí, bueno, ahí hablamos más bien de semiconductores, ¿no? Que son dopados, con dopación tipo N, tipo P. Bueno, ese es otro tema. Bueno, la idea sería por ahí. Pero hay otro elemento que sí utiliza estos conceptos. Piensen, ya lo deberían haber estudiado ustedes. Piensen en cargas separadas por un material. Aislante, sobre todo. Transformadores. Bueno, el transformador está, bueno, más bien ahí es corriente que está separada por un núcleo, ¿no? Por un núcleo de hierro, por lo general de ferrita o diferente tipo de material. Pero ahí estamos hablando de corrientes. Aquí estamos hablando de cargas, o sea, de cargas estáticas. Aunque bueno, también se lo introduce corriente también a este dispositivo. Miren, sería algo así, más o menos. A ver, bien. Aquí ya creo que la pueden ver mejor. Ustedes tienen cargas separadas, ¿no? Puede ser cargas positivas, cargas negativas, separadas por un aislante. ¿Qué es esto? Aire. ¿En dónde han visto eso? Un déjà vu, a ver ahí. Seguramente lo analizaron eso en la parte de electricidad del colegio. ¿Vieron de pronto los capacitores? ¿O condensadores? Por mi parte, no. Electrolíticos, no me acuerdo, pero no sé si tenga separación. Claro, están separados por un material. Sí, bueno, si no lo han visto, ya lo vamos a ver igual más en la siguiente unidad. Vamos a ver, pero bueno, son unos elementos. Bueno, el símbolo es así. Es el símbolo del capacitor. Justamente porque está construido, o sea, por dos placas conductoras y aquí están separados por un aislante. Entonces aquí tengo cargas positivas, cargas negativas. Entonces el capacitor me sirve para almacenar cargas. Y está, bueno, en el sistema internacional, ¿se acuerdan? Esto estaba en faradios. Por lo general, en microfaradios. De forma comercial. Les voy a mostrar. Hay diferentes tipos de capacitores. Hay capacitores cerámicos, capacitores electrolíticos, de todos los sabores y colores. Miren, estos son los capacitores. Seguramente si alguien desarmó algún radio, algún aparato, se puede haber dado cuenta, ¿no? Estos que son como sombreritos, ¿no? Estos son los electrolíticos. Estos que son como una lentejita son los cerámicos. Acá también tengo otros. ¿Qué significa el número en ellos? ¿Perdón? Su número, el que tiene ahí escrito, ¿qué significa? Son los parámetros técnicos. Por ejemplo, aquí justamente está la capacitancia, miren. 68 microfaradios es la capacitancia. Entonces hay, por ejemplo, de 1, de 10, de 100 microfaradios. ¿Sí? Entonces, mientras más capacitancia tenga, digamos, aquí va a dar un mayor valor en faradios. Y también, bueno, en la parte de estos electrolíticos, mientras más faradios tenga, mientras mayor capacitancia, van a ser más grandes. Y bueno, por acá tiene, por ejemplo, lo que es voltaje, dice 400 voltios. Ese es el rango que soporta. O sea, este capacitor puede operar hasta 400 voltios. Si yo le pongo ya 500 voltios,
se puede quemar, o sea, se daña, no, no soporta. Entonces, eso básicamente significa, déjenme ver si es que hay acá algún otro. Miren, aquí por ejemplo tengo uno de 330 microfaradios. Este en cambio es a 250 voltios, es a menos, ¿no? Acá miren, si ven que entre menos capacitancia tenga, es más pequeñito. Aquí está uno de 570 microfaradios, de 330, de 100, 47. Este que dice 33, 22, 10 microfaradios. Bueno, ya le hemos de ver eso en su debido momento, pero ahí se aplica esta parte de la ley de Coulomb también, ¿sí? Donde hay otros tipos de materiales en este caso, ¿no? Bueno, pero la ley de Coulomb como tal fue dada o fue pensada justamente para cargas en el vacío. Entonces, recordemos también esta parte que es importantísima. ¿Se acuerdan que hablábamos que la electricidad, bueno, la carga del electrón y del protón eran iguales, solo que con signos diferentes? Y que esta era la unidad básica, ¿no es cierto?, de la electricidad. Era la unidad más pequeñita que yo puedo tener, la unidad, digamos, fundamental de la carga, ¿no? Y estaba dado por E. Bueno, aquí esto representa la carga del electrón, que es igual a 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Bien, esto es importantísimo. Como ustedes ven aquí, bueno, notación científica, tengo 10 a la menos 19. Entonces, imagínense el número de ceros, ¿sí? Es una cantidad muy, muy pequeña en coulombs, ¿sí? Bueno, es la unidad que se utiliza en el sistema internacional. Sin embargo, en la práctica, ustedes nunca van a encontrar cargas, por ejemplo, de 1 coulomb, de 2 coulombs. Sí, pues son cargas pequeñísimas, como ustedes ven, ¿no? En este rango más o menos 10 a la menos, qué sé yo, 10 a la menos 20, perdón, qué sé yo, a la menos 17, a la menos 16, ¿no? Entonces más o menos está en el rango de lo que son los microcoulombs, lo que son las cargas, ¿no? Las cargas estáticas. Aquí vamos a ver justamente algunos datos técnicos. Miren, ¿qué nos dice primero? El coulomb representa el negativo de la carga total de aproximadamente 6 por 10 a la 18 electrones. ¿Sí? Miren que, si ven que es una cantidad muy grande. O sea, para tener yo un coulomb, necesito 6 por 10 a la 19 electrones. Aquí habla de un cubo. Si yo tengo un cubo con lados de 1 centímetro, me dice que tiene cerca de 2.4 por 10 a la 24 electrones. ¿Qué más? El foco. Dice que por el filamento de un foco, bueno, aquí habla de un foco incandescente. Hay diferentes tipos de foco ahora, ¿no? Los focos ahorradores, los LED. Digamos, los antiguos, los primeros, eran de filamento. Entonces, un filamento de carbón. Por aquí pasa electricidad y este filamento genera luz, ¿sí? Entonces, me dice que, en cambio, por este foco incandescente, digamos, de forma en promedio, ¿sí?, pasa alrededor de 19 por 10 a la 10 por 10 a la 19 por segundo electrones. ¿Qué más? Miren, por ejemplo, si existiera una carga de un coulomb, que es imposible, y si yo tuviera dos cargas de un coulomb separado por 1 metro, miren, dice que se genera 9 por 10 a la 9 newton. Es una fuerza increíble, ¿no? Es decir, 1.000.000 de toneladas. Eso jamás va a pasar. Bueno, generalmente, como les decía, se usa el microcoulomb, el nanocoulomb, ¿sí? Que, bueno, ustedes recordarán el prefijo microcoulomb, 10 a la menos 6, y nanocoulomb, 10 a la menos 9 coulombs. Y bueno, la corriente, ya vamos a ver, cuando veamos la corriente, no es nada más que la carga por unidad de tiempo. Es decir, es una velocidad. ¿Cuántos electrones viajan por un conductor? Por unidad de tiempo, ¿sí? Y eso está representado en amperios, que es, digamos, el coulomb por segundo. Ese es el amperio. Amperio es el coulomb por segundo. Una velocidad de cambio. Bien, entonces, vamos a ver qué hora es. Tenemos unos pocos minutos. A ver, les planteo el siguiente ejercicio. Si yo tengo aquí, esta es la superposición. Ya, miren, ¿qué sucede? Hasta ahora hemos visto ejemplos donde yo tengo solamente 2 cargas. ¿Qué pasa si yo interactúo 3 cargas?
¿Sí? Entonces, miren, aquí esta carga Q1, que es de 2 microcoulombs, y esta carga Q2, que es también de 2 microcoulombs, y aquí yo tengo una carga Q, una carga que tiene 4 microcoulombs. Entonces, miren, aquí se van a generar dos fuerzas, o sea, la fuerza generada por la fuerza 1, digamos por la carga 1, y va a haber otra, bueno, aquí no se la ha anotado, pero sería una fuerza así, ¿no? Que sería la fuerza generada por 2, ¿no? Sobre la carga Q. Entonces, ¿qué me dice la superposición? Me dice que la fuerza total de esto es igual a la suma algebraica de las fuerzas generadas. Es decir, la fuerza total que se va a ejercer aquí, como son del mismo signo, va a haber una fuerza de repulsión, ¿no? Entonces, la fuerza total de repulsión va a ser igual a la suma de esta fuerza que ejerce la carga 2 y esta fuerza que ejerce la carga 1. ¿Sí? Entonces, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde se movería esta carga Q? ¿Qué trayectoria seguiría? Porque miren que aquí estamos hablando de cargas positivas, es decir, se repelen. Entonces va a seguir una cierta trayectoria, ¿no? De repulsión. ¿Hacia dónde se dirigiría? ¿A derecha? Hacia el centro. No, hacia el centro. ¿Por acá? De la mitad, sí, exacto. Ya, alguien dijo hacia la Hacia derecha. X positivo. ¿Quién más? ¿Quién da más? Si son simétricamente iguales, sería la No se mitad. quedaría quieta. Se quedaría quietito, ya. ¿Algún otro? Bueno, como estamos con el tiempo, bueno, se los voy a dejar ahí para que lo piensen. Y la siguiente clase me lo cuentan. Hagamos un ejercicio hasta mientras. Ya. Entonces, miren, vamos a plantear el siguiente ejercicio. Voy a poner dos cargas. Una carga Q1, carga positiva, carga negativa. Carga 1, carga 2. Separados una cierta distancia, en este caso de 3 centímetros. Entonces, obviamente aquí va a haber una fuerza de atracción, ¿no? Porque son de polos diferentes, signos diferentes. Entonces, va a tener aquí una fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Y aquí va a haber una fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2, ¿no? Ambos son vectores. Entonces, la carga 1 tiene un valor de positivo, ¿no? 25 nanocoulombs. La carga 2 tiene un valor de menos 75 nanocoulombs. Entonces, yo tengo que encontrar las dos fuerzas. La fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 y la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. A ver, ¿quién me ayuda en esto? A ver, primero, tengo que usar, bueno, hagamos la carga 2 sobre la carga 1. Ley de Coulomb. 1 sobre 4pi, epsilon sub 0, ¿no? Epsilon sub 0, y esto es, a ver, perdón. Por la carga 1 por la carga 2. Vamos a sacar solamente el módulo. Y esto dividido para el cuadrado de la distancia. ¿Sí? Entonces, a ver, dícteme. Bueno, aquí, esto de aquí ya sé que es igual a 9 por 10 a la novena, ¿no? Newton metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ahora, la carga, ¿cómo quedaría?
Carga 1. ¿A cuánto equivale? Más 25. A 25. 25 nanocoulombios. 5 por 10 a la menos 9 coulombs. A ver, recuerden esto de aquí. Es importantísimo, aunque parezca algo tan simple, importantísimo esto que les puse aquí. Sistema internacional. Carga en coulombs. Distancia en metros. Constante, bueno, ya vimos, ¿no? Newton por metro cuadrado. Tenemos que utilizar estas unidades para que mi resultado esté en newtons. Tener un resultado correcto, si no voy a tener errores. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner en el sistema internacional. Entonces, miren, carga 1 es 25 nanocoulombs, ¿sí? Pero tiene que estar en coulombs. Por ende, yo transformo, ¿no es cierto?, este prefijo, que sería 10 a la menos, ¿cuánto? 9. ¿Cuánto? Menos 9. Menos 9, ¿no? Coulombs. Y esto lo multiplico en cambio por menos 25, igual por 10 a la menos 9 coulombs. Tengo que... Menos 75. Era 75. Perdón. Menos 75 por 10 a la menos 9 coulombs. Ahora, R al cuadrado, ¿cuánto sería? R, ¿cuánto sería? ¿Cuánto vale R? 3 centímetros. ¿Cuánto pongo? Son 3. ¿Está bien? En metros. En metros. No, hay que transformar. ¿No sería 0,03 metros? 0.03 metros, exacto. Al cuadrado. Ya, entonces, ahora sí. Bueno, aquí ya saben estas leyes de exponentes. Este 10 a la novena se va con este 10 a la menos novena. Me quedaría 9 por 25. Bueno, aquí como estoy sacando el módulo, este signo se hace positivo. Por 75 y por 10 a la menos 9. Este coulomb, estos dos coulombs se van, este metro se va, me queda aquí en newtons. Dividido para, aquí sería 0.09 al cuadrado, sería 0.0009. Entonces, ayúdenme con esta operación. 9 por 25 por 75 dividido para 0.009. ¿La notación científica? No, solamente esta operación de aquí. Me sale 0,01875. Imposible. Newtons. A ver. O sea, pero en el total de todo. No, solo la primera parte. 9 por 25 Entonces, no sé. por 75. Dividido para 0.0009. Esto es. Fijo 19.750, ¿no? Hacia, ¿no? 19 millones. Esto por 10 a la menos 9. Newtons. Y aquí le utilizo, ¿no? El menos 9, bueno, lo hago pequeño, entonces tengo que mover 9 posiciones, ¿no? Voy aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me falta un 0, 9. Redondeando sería 0.019 newtons. ¿Sí? Eso sería esta primera de aquí. ¿Y esta de aquí? ¿Cuánto sería? ¿No sería lo mismo? Sería lo mismo, ¿no? Bueno, estamos hablando de módulo. Obviamente, si hablamos de vector, hablamos de pronto con un signo negativo, ¿no? Tienen diferentes direcciones. En este caso, como hablamos del módulo, pues sería igual, ¿no? A la fuerza. Esto sería igual a la fuerza. 2 sobre 1. Bien. Bueno, estamos ya con el tiempo. Entonces, les dejo. No sé si alguien pensó de pronto o tienen alguna duda
del ejercicio de lo que vimos el día de hoy respecto a la ley de Coulomb. Les voy a pasar también les voy a poner unas tareas para que me resuelvan unos ejercicios. Ya les voy a subir, espero el día de hoy. ¿Alguien pensó esto? ¿Qué trayectoria seguiría esta carga puntual? Se aleja de las cargas con el mismo signo, entonces a la derecha. A ver, ¿cómo? Perdón. Se aleja de las cargas que tienen el mismo signo y al estar estas en el mismo ángulo y con la misma carga y la misma fuerza, entonces se va a alejar de ellas en forma vertical, horizontal, perdón. Ya, pero ¿por qué? Porque, bueno, una explicación más precisa con vectores, hablando de la superposición. A ver, hablando sobre la superposición, es como el teorema de Pitágoras. Aquí va a empujarla diagonalmente una carga, pero al ser la otra carga que con la misma fuerza y a la misma distancia, prácticamente lo mismo, pero en sentido contrario, la empuja por el otro lado, se van a estas dos fuerzas que son en vertical, se van a anular y simplemente quedarán las fuerzas en horizontal. Ya. ¿Alguien más? ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Disculpe. Patricio. Patricio. Ya, sí, falta un poquito de precisión nomás en los términos. Bueno, por el tiempo lo dejamos ahí, ¿sí? La siguiente clase lo explicamos. Si alguien quiere añadir algo a lo que dijo Patricio, lo hablamos. Igual, a ver, déjenme anotar la participación de Patricio. Patricio, ¿su apellido? ¿Su apellido, Patricio? Betancourt. Betancourt. Ya, a ver, los que me decían de la asistencia, pronto. Yo, profe, el martes no pude poner asistencia porque se me fue la luz. A ver, déjeme ver, el día martes, ¿qué fecha estuvimos? Dígame. Patricio, Patricio, usted habló de la tarea, no habló de la tarea, ¿no es cierto? No creo, aún no me ha tocado. No, ya. Y el martes estuvimos 8. Ya, déjeme ver. Asistencia. ¿Apellido, Marilyn? Alvarado. Ya. ¿Alguien más? ¿Me puede ayudar con la asistencia del día de hoy? A ver. Estamos 10 de junio, ¿no? No se olvidarán, por favor, de los grupos, de pasarle a Marilyn. Díaz. Ya. ¿Nombre de la persona de hoy? Peralta Leonardo. Peralta Leonardo Zarango. Sí. ¿Ya? Gracias. Bueno. ¿No tiene ninguna duda? ¿Alguna consulta, algo? No. ¿Cuál es la última respuesta del ejercicio? ¿De cuál? Sobre las repulsiones de los objetos positivos. Se los dejé de tarea para mañana. Piénsenlo. Y gánense ese punto los que están mal en las lecciones. ¿Sí? Mañana lo hablamos. Gracias. Listo, chicos. Hasta el día de mañana. Cuídense. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias. Mañana. Mañana, profe. Mañana. Hasta mañana.